Cristo yo te amo. En el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Nosotros ya nos convertimos al Señor. Ahora usted, ¿por qué todavía tiene ese velo? ¿Por qué tenemos? Hay mucha gente que tiene todavía ese velo, que no entiende que dejó de ser criatura para ser hijo de Dios, que no entiende que es Cristo que vive en usted y usted vive en Cristo. Tenemos que cambiar toda la concepción que hemos tenido porque hemos estado impregnados del mundo, y ahora vamos a dejar que la influencia de Dios venga sobre nosotros. En el 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto es lo que usted debe tener, y siempre debe estar claro, de que usted, donde usted vaya, usted trastorna el lugar, trastorna el medio ambiente a los demonios, y usted lo que hace es transformar las influencias. Entonces las influencias malignas salen, porque al usted hablar, entonces usted será luz. Al usted hablar, usted llevará a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que fue a aquel lugar? El Hijo de Dios en usted. No un hijo de Dios, el Hijo de Dios, que es muy diferente. El Hijo de Dios, no un hijo de Dios. Porque usted es hijo de Dios, ¿en quién? En Cristo. Esta enseñanza, vemos que hay muchas formas que nosotros hablamos incorrectamente. La influencia que opera en nosotros es la influencia del Hijo de Dios. Entonces aquí vemos en el 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces usted va a tomar su identidad. Usted desde hoy deja esa identidad, deja esos miedos, deja esos temores. Por eso es que la palabra, una de las palabras más claras y una exigencia de Dios, es que Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tres cosas por las cuales Satanás no puede por ningún lado. ¿Qué dice? De poder. El poder tiene que usted, esa dinamita que usted tiene dentro, tiene que sacarla, ponerla en manifiesto. Bendecidos eternamente por su propósito de unir todas las cosas que están en el cielo y en la tierra y en todos los tiempos en Cristo. Porque en Cristo es donde se une todo. Sin Él nada podemos hacer. Y fuera de Él nada somos, no podemos hacer nada. Todo es en Él. Entonces comiéncese a ver como lo que usted es. Un hijo de Dios adherido al gran hijo. Porque Jesús es mi hermano. Es el Hijo de Dios.
es el hijo mayor. Él es mi hermano mayor. Ante los ojos de Dios, vean lo grande que es esto. Cuando usted descubre y usted pone en práctica la identidad en Cristo. Delante de los ojos de Dios, Cristo y nosotros somos casi iguales, solamente que Él es Dios mismo y Él es el mayor de todos. Esa es la identidad que usted debe tomar. No se crea que es igual a Cristo. Cristo es mayor que nosotros, porque Él es nuestro hermano mayor y Él es Dios. Pero delante de los ojos de Dios, Él nos ve iguales. Solamente que nosotros debemos reconocer que Él es mayor que nosotros. Nunca vaya a pensar que usted es igual a Cristo, pero sí reconozca que Él es mayor que usted. En Él tenemos herencia. Efesios 1:11. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiero que ustedes denoten ahí una palabra. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra? Sencillo. Vamos a leerlo de nuevo. En Él asimismo tuvimos. A nosotros ya se nos dio la herencia. Mientras lo tenía Dios en sus manos, todo es de Él. Pero Él le entregó todos los poderes, todos los reinos, todos los principados y todo lo creado, ¿a quién? A Cristo. Entonces ahí hay una transferencia. Y entonces aquí dice, en Él, estamos hablando en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De modo pues de que usted tuvo herencia y ahora disfrútela. ¿Cuántas personas han recibido la herencia y no la están disfrutando? Por causa de que la única forma de que usted puede disfrutar la herencia es que usted entienda quién es usted en Cristo. Porque es la única forma que usted la puede disfrutar. En Cristo no hay otra forma. Fuera de Él nada se puede hacer. Es en Él que usted va a disfrutar la herencia. La herencia del poder, del amor y del dominio propio. Esa herencia que Dios quiere que usted ponga en manifiesto a favor suyo y a favor de todos los que usted ama, y aún del prójimo y del que usted no ama, porque usted no debe tener gente no debe tener desamor por nadie. Entonces, por todos aquellos que no lo quieren, por todos aquellos que creen que usted es enemigo de ellos. Entonces ahí se activa el poder, el amor y el dominio propio. Desde la creación fuimos elegidos para la herencia, la cual se sostiene por medio de Cristo y en Cristo, y estos es por la soberana voluntad de Dios. Esto, todo lo que usted hoy, desde hoy en adelante, ponga en práctica, deje aquella identidad. Ahora venga, sumérjase en esta nueva identidad, que no es nueva, ha sido desde siempre, simplemente el diablo se la robó. Se la tenía secuestrada, pero hoy es el día del rescate. Hoy usted rescata lo que el diablo, usted no, Jesús
por medio de la revelación de la palabra, usted rescata su posición delante de Dios. Usted rescata lo que le había robado. ¿Qué es lo que le había robado? La identidad. Ahora usted sabe quién es usted en Cristo. De modo pues de que el diablo no podrá venir con cuentos. Porque usted ya está equipado del arma más grande. ¿Cuál es el arma más grande? La verdad. Por la verdad. En la verdad es donde se vence a Satanás. Porque vemos en la tentación a Jesús y Satanás, contrapunteando con la palabra escrita, con la palabra de Dios. Pero ¿quién la alteró? Satanás. Cuando citó el Salmo 91, la alteró. De modo pues de que tome su identidad, y usted va a ver la transformación de su vida. Y si usted todavía le queda para entender mucho de este tema, estudie Efesios. Si aún le queda mucho esto, solamente arrodíllasele y dígale: Señor, enséñame, Señor. Sé, Padre, que tú me has dado sabiduría e inteligencia, Señor, pero quiero que me reveles, Padre, más dame discernido. Dámelo rumiado, dámelo que yo lo pueda digerir, Señor. Enséñame la identidad que tengo en tu Hijo amado. Y usted verá cómo el Señor comenzará a enseñarle. Donde usted dejará de tener temores. Donde su falta de confianza se va. Su falta de confianza. Y viene esa confianza que Él exige, porque Él le muestra a usted como hijo lo que va a hacer, y usted simplemente visualice en lo que Él le dijo que le va a hacer, que va a hacer. Entonces Él viene, le habla, y como usted no está falto de identidad en Cristo, Él viene, lo robó una vez y vuelve y lo roba, viene y le roba lo que Dios le mostró. Ahí nace el robo del enemigo a nuestras vidas. Usted y yo tenemos que ser transformados cada día. Y esto no es que vamos a hacerlo un día, es cada momento, porque el diablo va a venir todo el tiempo a tratar de robarle su identidad, porque eso es lo que él más persigue. Robar la identidad. Nuestra esperanza está en Él. Efesios 1:12. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Bendecidos al tener la esperanza que todas las cosas sucederán a favor nuestro por medio de Cristo, y dar voces de júbilo y alabanza al recibir lo que esperamos. De modo pues de que Él le va a mostrar a usted lo que Él va a hacer con usted. ¿Usted cree que de repente Él le ha dado un proyecto algo descabellado, descomunal, que ha venido a su cabeza para un bienestar futuro de su familia y de transformación de su vida? Y usted posiblemente cuántas veces quiere activarse en eso, pero allá en el fondo le dice una voz: tú estás loco, tú estás loca, eso es inalcanzable. Pero cuando tenemos la identidad en Cristo, inmediatamente nos activamos en eso que Él nos muestra. Y comenzamos a tener norte en nuestra vida, un propósito en Cristo. Y hasta que no se cumpla, no descansaremos. Esa forma es como trabaja Dios. Mucha gente dice: no, pero es que yo estoy loco, estoy loca de que haber pensado esto, y esto no es para mí. Yo no.
Sí es para usted, porque Dios ya se lo mostró. Que usted se lo deje robar es otra cuestión. Ya Dios se lo mostró, solamente usted tendrá que comenzar a dar los primeros pasos. Y comenzará a tener de repente trompezones, dolores de cabeza y quién sabe qué. Pero el final va a ser glorioso, porque usted tiene la identidad de Cristo. Si no hubiese sido así, el Señor no le hubiese mostrado a Jesús lo que tenía que hacer al venir a la tierra. Y que antes de la fundación del mundo se sabía, Dios, Jesús, el Espíritu Santo sabían lo que iba a pasar con el pecado, pero también sabían el remedio, que era que Jesús tenía que venir. Entonces no hubiese sido así. ¿Usted cree que eso fue en el camino que hace 2000 años dijo, bueno, Jesús, levántate de ahí y ve y baja y tienes que hacer todo esto? No, eso la palabra nos enseña que eso está desde la fundación. Ya Jesús sabía lo que tenía que hacer. Asimismo son las cosas. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha mostrado algo que ustedes creen que eso es algo inalcanzable? Sí es alcanzable, porque ese es su propósito eterno. Eso está en el plan de Dios. Bendecidos al tener la esperanza de que todas las cosas sucederán a favor nuestro por medio de Cristo, y dar voces de júbilo y alabanza al recibir lo que esperamos. Usted dé gracias, dé voces de júbilo, grite, dance y comience a verlo y a dar gracias a Dios, porque el día se acerca de la materialización de lo que tú me has mostrado, y comience a vivir y a gozarse en aquel día que está por llegar. Comience a tener esperanza, a tener fe, y regocíjese en lo que Dios ha dicho que hará con usted. Y sucederá, porque usted, la forma de vencer a Satanás es de esa forma: llevar a cabo el propósito de Dios y que sea cumplido y sea hecho todo lo que Él dijo que va a hacer, porque no es usted lo que lo va a hacer, Él solamente necesita que usted tome la identidad del Hijo. No más. Tome la identidad del Hijo, y todo lo que Él dijo hará. Él nos ha sellado. Efesios 1, 13, 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí vamos a ver 4 acciones que usted, si está tomando nota, tómelas. Primero, estar adherido ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Veamos a ver. En Él también vosotros. En Él. ¿Qué dice? El 13. En Él también vosotros. Entonces, escriba ahí. Primero, en Él también vosotros. Ponga igual. Estar adherido al cuerpo de Cristo. En Él también vosotros. ¿Qué es lo que dice? En Él. ¿De quién está hablando? De su Hijo amado. También vosotros. O sea que cuando Él habla de su Hijo, me ve a mí. Segundo, haber oído la palabra de verdad. Sigamos en el 13. Habiendo oído la palabra de verdad. Vaya al 13. Primero fue estar adherido al cuerpo de Cristo. Segundo, ahí dice una coma.
habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué nos quiere decir eso? Haber oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Es la palabra de quién? De Dios. Cuando usted lea la palabra de verdad es porque está hablando de la palabra de Dios, porque también viene ahora. Coma. En el 13, el evangelio de vuestra salvación. ¿En quién? En el evangelio de vuestra salvación. ¿Es el evangelio de quién? De Cristo. La palabra de verdad es la palabra de Dios. El evangelio de nuestra salvación es la palabra de quién? De Cristo. Son dos palabras. La palabra de verdad es la palabra de Dios. La palabra de vuestra salvación es la palabra de Cristo. Ahora viene este tercero, es igual a haber oído el evangelio de nuestra salvación. Cuarto, y habiendo creído en él. Haber creído en él es la cuarta. Dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados, porque si usted ha hecho estas cuatro cosas y usted está en estas cuatro cosas, las tiene en su corazón, entonces usted ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, usted es un verdadero hijo de Dios. Vemos que en el cuarto dice, haber creído en él. Entonces usted lo ve así. En el 13, en él también vosotros, entonces, en él también vosotros, por haber creído en él. Después dice, habiendo oído la palabra de verdad, por haber creído en él. El evangelio de vuestra salvación, por haber creído en él. Habiendo creído en él. La única forma de que usted puede ser sellado y usted puede ser adherido a Cristo es creyendo en él. No hay otra forma. Si usted dice y usted puede conocer toda la Biblia de A a Z, pero usted no cree en Cristo, usted nada es. Es la exigencia de Dios para tomar mi identidad en Cristo, que yo crea en él. Porque si yo creo en él, creo en mí. ¿Cuántos no creen ni siquiera en sí mismos? No tienen confianza en sí mismo. Por eso está el dominio propio ahí, porque usted debe creer en sí mismo. Pero primero tiene que creer en Cristo. Jesús redimió. ¿Qué quiere decir redimió? Pagó. Para que pudiéramos estar libres, porque en libertad y solo en libertad tomamos posesión de lo adquirido. ¿Qué fue lo adquirido? Es estar delante de él para adorarlo y alabarlo en espíritu y en verdad. La identidad que nosotros debemos tomar en Cristo. ¿Qué es lo que adquirimos nosotros con tomar la identidad en Cristo? Es que la adoración y la alabanza. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Adorar. Se levantaba a las 2, 3 de la mañana hasta dice que ya estaba de día y todavía de rodillas adorando. Y eso es lo que nosotros, por lo cual, es la posición que nosotros hemos adquirido. Es mi posición delante de él, delante del Padre, para adorarlo, para alabarlo. Porque eso, desde aquel día que pasó lo que pasó allá en el huerto del Edén,
Él anda buscando adoradores que lo adoren desde aquel día. Usted y yo podemos ser uno de los que le demos gozo a Dios por haber descubierto la identidad en Cristo, por ponerla en práctica, por no dejarme robar los propósitos de Dios, por ser un verdadero hijo de Dios. En Efesios 3:12, por Él ahora tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Efesios 3:12 nos dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esto es otra clave. No hay otra forma. ¿Qué es lo que dice? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de ¿qué? De la fe en Él. Tenga fe en Cristo y usted tendrá fe en usted y el diablo no podrá tocarlo. Ni siquiera se le va a arrimar porque sabe que usted tiene fe en Cristo y que usted es una persona de dominio propio, que usted no es voluble. Y Él no se le acercará. Y para completar, inmediatamente por tener estas dos cosas, viene lo primero. Será revestido ¿de qué? Poder. Poder. De modo pues de que si usted quiere ser un repelente para Satanás, haga lo que dice Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Conclusión para terminar. Si creemos estas verdades que Cristo nos ha elegido, sellado y dado acceso al Padre, también debemos creer que en Cristo podemos ganar las batallas espirituales que se nos presenten, sea en nuestras vidas o en las vidas de nuestros semejantes. Porque usted va, cuando usted vaya por la calle, no va a decir, allá viene, no va a decir Satanás y todos sus secuaces, allá viene María, allá viene Luis. No, allá viene Jesús. Allá viene Jesús. Y entonces ellos tendrán que huir. Y se apartarán de su camino. ¿Por qué? Porque usted ha tomado la identidad que le corresponde. Usted en Jesús, Jesús en usted. Es la unidad. Amén. Espero que esta palabra transforme sus vidas. Porque esto es una palabra que el Señor me reveló anoche. Y es una palabra que yo le doy gracias al Señor porque el Señor siempre me ha dado confianza y siempre, a pesar de que muchas veces me he sentido debilitado en mi fe, muchas veces me he sentido quebrantado en mi esperanza, muchas veces me he sentido casi derrotado, pero no derrotado. Muchas veces me he sentido resbalando y cayendo, pero no derribado. Y aún si he derribado, tengo quien me levante. Pero mi identidad no me la puedo dejar robar, porque es lo más sagrado de lo que Dios nos ha dado. Porque Dios, escuchen algo, Dios lo ve a usted, es conforme la identidad que usted tenga en Cristo. ¿Cuánto ha crecido Cristo en usted? ¿Cuánto ha crecido Cristo en usted? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuánto peso tiene? Es en Cristo todo. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Dios de la gloria y Dios del cielo, Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por revelarnos tu palabra.
Te damos gracias, Dios Todopoderoso, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Es a ti, Señor Padre Santo, es a ti, Dios Todopoderoso, Padre amado, que te damos gracias, Señor Dios Padre amado, porque hoy nos has revelado esa gran verdad, la identidad en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.